Bien, entonces vamos a hablar ahora del síndrome coronario agudo. Vamos a hablar de lo más característico en esta ocasión, que es el infarto agudo de miocardio. Y vamos a ver estas anormalidades que se pueden llegar a presentar en el electrocardiograma. Si en algún momento se llega a cortar el audio o no se ve la imagen, pues les voy a pedir que prendan los micrófonos o pueden escribir en el chat y me avisen. Bien, el infarto agudo de miocardio, pues existe un documento, un consenso de la AHA, denominado la cuarta definición de infarto. Y es en este documento donde tenemos parte de la información que ahora les voy a comentar. Quizás ya lo han revisado y lo conocen. Para que hablemos de infarto, realmente, y lo dice esta guía, porque es una guía, nos tiene que haber tres cosas o tres elementos. Si hablamos nosotros de infarto, tiene que haber datos de lesión miocárdica, isquemia y tener troponinas positivas. Bien. Ahora, esta lesión miocárdica, muchas veces nosotros la vamos a interpretar con los cambios en el electrocardiograma que vamos a poder encontrar. Vamos a poder determinar aquellas que se deben a lesión o a isquemia o incluso por necrosis. Mientras que la isquemia se manifiesta principalmente por la sintomatología del paciente. El paciente comienza a referirnos dolor torácico. Muchas veces hablamos de un dolor característico. El paciente refiere dolor a nivel torácico que puede llegar a irradiarse hasta el hombro izquierdo o la extremidad superior izquierda, incluso a la región mandibular izquierda. Además, el paciente nos comenta y nos refiere que tiene esa sensación de muerte inminente, ¿no? Entonces, esos datos en la clínica, pues nos asocian a que se trata de un isquemia. Con los cambios en el electrocardiograma, que vamos a ver más adelante, y si solicitamos laboratorios, troponinas, llámese la T o la I, y son positivas, pues ya podemos hablar netamente de un síndrome coronario, específicamente de infarto agudo de miocardio. Entonces, esos tres elementos debemos tener para poder tratar a nuestro paciente de esta forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos decir que todos los pacientes, si solamente tienen dolor torácico, no podemos decir que se trata de un infarto. O no podemos mencionar que solamente tiene cambios en el electrocardiograma. Ah, este paciente está con infarto. No, o si tiene troponinas positivas. ¿Sí? No puede existir solamente una de estas características. Tienen que estar las tres presentes. ¿Por qué? Porque incluso las troponinas pueden ser positivas, especialmente en pacientes renales, pueden ser positivas y no necesariamente tiene que tratarse de un paciente que está infartándose en ese momento. Como también el dolor torácico puede ser por otras causas, ¿sí? Puede ser por, en este caso obviamente lo más crítico hay que descartar, que sea algo de origen cardíaco, puede ser en los pulmones, puede ser incluso una neumonía, una pancreatitis, incluso una gastritis puede llegar a irradiarse, etcétera. O sea, hay un montón de elementos que producen dolor torácico y no necesariamente son corazón y pulmones. Entonces, eso también tenemos que ir determinando. Una osteocondritis también puede llegar a producir el dolor torácico. Y obviamente eso no es indicativo de que el paciente esté comenzando a presentar un infarto. Ahora, los cambios en el electrocardiograma pueden estar presentes, pero tienen que verificar varias cosas. Y una de ellas les comentaba el día de ayer. Si ustedes ven de entrada para interpretar un electrocardiograma, deben fijarse ABR. La onda P debe ser negativa. Si en ABR la onda P no es negativa, quiere decir que ese electrocardiograma está mal tomado. Entonces, les puede dar incluso datos falsos de supra o infradesnivel o T negativas en este tipo de situaciones en las que el operador confunde la posición de los electrodos, principalmente los bipolares, y puede llegar a presentarse esas alteraciones sin que el paciente necesariamente realmente esté presentando un infarto. Ahora, también es verdad que hay pacientes a los cuales
no se manifiesta de forma clásica, si vale el término, el infarto. ¿Por qué? Los pacientes, especialmente los diabéticos mal controlados, pueden llegar a la sala de emergencia y solamente referir disnea, diaforesis, y podemos tomarles el electrocardiograma y realmente ese paciente puede estar comenzando a sufrir un infarto. Entonces, en un paciente diabético mal controlado, en ellos sí, tómenles el electrocardiograma, obsérvenlos, no los dejen solos, sino que en la sala de emergencia realmente deben monitorizarlos, porque incluso ellos pueden presentarles un infarto y lo hacen de forma silente, no es clásica, no es que el paciente le dice me duele el pecho y comienza a referirnos dolor clásico, no. O sea, el dolor típico no nos refiere generalmente a estos diabéticos mal controlados. Entonces, en ellos hay que tener especial cuidado. En el resto de pacientes, pues se debe tomar en cuenta estas características para poder catalogarlos y tratarlos como un paciente con infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Obviamente escapa del tema el día de hoy, pero tienen que conocer ustedes que estos pacientes que están sufriendo un infarto muchas veces tienen hasta 6 horas desde que ha iniciado la sintomatología para poder ser candidatos a una terapia de reperfusión coronaria. En algunos hospitales se extienden un poquito más, pero obviamente eso dependerá si es que el hospital tiene una unidad coronaria o no. Pero si les llega un paciente con más de 24 horas, pues ya es difícil que realmente sea un candidato. Pero de todas maneras, cuando ustedes estén en emergencia y se encuentren con un infarto, pues tienen que solicitar la valoración y la información correspondiente que se debe realizar a los familiares de que ese paciente está sufriendo un infarto. ¿Sí? Por ejemplo, en Cochabamba es un poco complicado, no todos los hospitales tienen las unidades coronarias. ¿Sí? Solamente hay 2 hospitales y son de índole privada, generalmente, entonces ellos sí tienen la unidad coronaria como tal. Esto solamente es para complementar y cuando ustedes lean la guía de la 4ª definición de infarto, van a ver que hay varios tipos de infarto de miocardio. E incluso hay un tipo 3. El tipo 3 es muerte cardíaca súbita y eso ustedes lo han debido observar y ver en aquellos futbolistas, deportistas que están realizando su actividad y de repente pierden la conciencia súbitamente y presentan un paro, ¿no? Lo más característico que nosotros llegamos a ver son el tipo 1 y tipo 2. El resto, el 4 y el 5, eso ya son secundarias a tratamientos coronarios, percutáneos, etcétera, ¿no? Entonces, esos no, generalmente no los vemos casi. Pero lo más común es que ustedes el primero y el segundo van a ver los tipos de infarto. El síndrome coronario agudo no es tan difícil verificar la clasificación. El síndrome coronario agudo, como ustedes ven acá, se divide en 2 entidades. Un síndrome coronario agudo sin elevación de ST y un síndrome coronario agudo con elevación de ST. Con elevación de ST tenemos el infarto agudo de miocardio con elevación de ST. Y tenemos un síndrome coronario agudo sin elevación de ST, que puede ser un infarto agudo de miocardio sin elevación de ST. Y normalmente cuando no hay elevación del ST, pues son las ondas T negativas las que están presentes. ¿Sí? O incluso no hay elevación de ST en un paciente con angina inestable. Entonces, estos son los 3 tipos de síndrome coronario. Angina inestable, infarto agudo de miocardio con elevación y sin elevación de ST. Entonces, solo hay esas 3 entidades, no tenemos más. Cuando hablamos de síndrome coronario agudo. Entonces, estos pacientes que nos llegan refiriendo dolor torácico y si tienen factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías, etcétera, pues obviamente en ellos tenemos que recurrir principalmente a la monitorización y posteriormente a la toma del electrocardiograma para poder verificar si existe esta alteración en los trazos, ¿no? Que son propias de los síndromes coronarios. Esta, por ejemplo, ya vamos a mostrarles las imágenes que ustedes tienen que buscar. Y en estos pacientes tenemos que buscar estos tres elementos. Primero buscamos datos de lesión, luego de isquemia y por último datos de necrosis. La lesión se caracteriza por el supra o el infradesnivel, es decir, acá
está relacionado al ST. Eso es lo primero que tenemos que ver y así es como comienza. Lesión, es decir, un sector, una área específica en el corazón, se ha disminuido el flujo sanguíneo de irrigación. Entonces está comenzando ese tejido a sufrir esa hipoxia. Por lo tanto, se manifiesta en el electrocardiograma por infra o supradesnivel, como vamos a ver más adelante. Si el cuadro sigue avanzando posteriormente, vamos a encontrar esta situación que se trata de ondas T negativas. O si quieren, ondas T invertidas. Pero, ¿qué caracteriza a este síndrome coronario con la onda T negativa? Que esta es simétrica. Eso caracteriza, ¿sí? Ustedes pueden encontrar por trastornos en los electrolitos, hemos dicho, específicamente por hipocalemia, es decir, por que el potasio esté bajo, pues también pueden encontrar ondas T negativas, pero estas no son simétricas. O en la tercera etapa de la pericarditis también van a encontrar ondas T negativas, pero no son simétricas. Entonces, tienen que recordar, si hablamos de T negativas simétricas, pues esas se van a asociar con isquemia. Mientras que si este proceso, este sector en el corazón, ya lleva más tiempo, incluso ya podemos hablar de días, ¿sí? Se va a manifestar por datos de necrosis. Y esto lo observamos a través de una onda Q patológica. Si ustedes recuerdan, hemos dicho que la onda Q normalmente debe ser o debe medir 2 cuadraditos en profundidad, es decir, en amplitud, en voltaje. Solo 2 cuadraditos. Más de 2 cuadraditos, estamos hablando de una Q patológica. O si hablamos en relación a la R, la Q no puede exceder más del 25% mencionado, ¿no? Pero si ustedes se fijan en este momento, esta Q es profunda. Es una QS prácticamente y en este sector, si ustedes ven, está empastada, ¿no? Es una QRS ancha incluso. Entonces, pero fíjense que es mayor a los 2 cuadraditos, es más profunda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este sector del corazón pues ya ha sufrido necrosis, que el periodo de infarto ya lleva más tiempo en el cual el paciente está refiriendo. Cuando ya hay la presencia de Q, no estamos hablando de días, perdón, no estamos hablando de horas, ya estamos hablando de días. Incluso a veces queda esta onda Q como una cicatriz, como datos de fibrosis, como algo antiguo, queda como un antecedente en el electrocardiograma, ¿no? Entonces, estas 3 entidades son las que vamos a buscar en el electrocardiograma. Y es lo que ustedes tienen que recordar al momento de realizar la evaluación. Bien, acá por ejemplo podemos ver estas fases, ¿sí? Obviamente esto es algo gráfico, es algo descriptivo. Muchas veces en medicina pues no se presenta tan al límite como se ve acá en horas, días, semanas. No, a veces se modifica por estos factores de riesgo que tiene el paciente u otras condiciones, ¿sí? Pero esta imagen me sirve para denotar. Fíjense, ¿con qué comienza? Hemos dicho con lesión y la lesión se manifiesta a través del ST. Y acá, en la parte aguda, está comenzando con el ST. Si ustedes se fijan, está comenzando a elevarse el ST. Luego, obviamente, este ST toma es mayor la elevación, es mayor el supradesnivel. Y fíjense que ya, si hablamos del día 1, 2, ya está comenzando a aparecer la Q. Pero mi T ya se ha puesto negativa. Hay una inversión de la onda T. Y si hablamos de más días aún, fíjense cómo la onda Q permanece. Como mi onda T, pues está tratando de mejorar esa inversión, ¿no? Para que después de semanas quede mi onda Q. Pero mi ST se ha normonivelado y mi onda T pues también está normal. Pero fíjense cómo la Q
va a persistir después de ese tiempo. Por eso es que si ustedes encuentran ST y T negativa, eso es parte aguda, pero si ya ven la Q, pues quizás ya lleva, es un proceso que ya lleva días, incluso a veces semanas. ¿Sí? Eso tómenlo muy en cuenta. Acá, por ejemplo, en esta imagen ya está señalado con flechas rojas, pero nos está hablando ya de supradesniveles. ¿Sí? Fíjense que incluso ya podemos determinar en qué cara se está encontrando estos supradesniveles. Si recuerdan ustedes, la cara lateral alta está formada por la derivación D1 y ABL. Y vemos que tenemos supradesnivel. Entonces, fíjense que solamente está afectando esa cara. Y si vamos a las precordiales, vamos a buscar que está B4, B5, B6, pero es más en B5 y en B6. Y esta corresponde a la cara lateral baja. Entonces, este paciente se está infartando en la cara lateral, tanto alta como baja. ¿Sí? Entonces, para esto nos sirve determinar. Y obviamente está con supra, es decir, hay una lesión. Está comenzando a alterarse el flujo de irrigación en este sector y se manifiesta por este nivel de ST elevado. ¿Sí? Esa imagen grábense cómo está elevado nuestro ST en relación a otras derivaciones, porque ustedes pueden ver D1, tenemos un supra, desnivel, pero fíjense D2 o incluso D3, ¿no? Incluso fíjense que en D3 está presentando un infradesnivel, ¿no? Entonces, eso siempre verifiquen, busquen las caras. Por eso es que ayer les comentábamos las caras, hoy igual hemos comenzado a recordarles las caras. Entonces, cuando ustedes vean esto, siempre asocien a las caras del electrocardiograma que se encuentran alteradas. Y las caras, cuando tienen mayor importancia, mayor relevancia y son de mayor gravedad, son aquellas que están en la cara inferior y anteroinferior. Esas sí realmente pues pueden condicionar alteración. ¿Por qué? Porque se van a encontrar específicamente en los ventrículos como tal. Acá podemos ver otra imagen y fíjense acá, y esto es importante, que ustedes pueden determinar. Vamos directamente, ya no vamos a ver cómo está la P, cómo está el QRS, directamente a lo que tenemos que buscar. Lesión a través de estos supra o infradesniveles, datos de isquemia a través de las ondas T negativas. ¿Sí? Fíjense la derivación B1, B2, si quieren B3 más. ¿Cómo está la onda T? Aquí se las voy a remarcar. Esa onda T está negativa. ¿Sí? Y lo mismo que les comentábamos. Busquen por caras. Tenemos B1 negativo, B2 negativo, B3 negativo y B4 pues todavía no presente. Entonces solamente podemos hablar B1, B2 que la cara septal es la que está siendo afectada. ¿Sí? Viendo esto, las test negativas, que ya son datos de isquemia. Acá tenemos otra imagen donde podemos verificar qué pasa en esta imagen. Fíjense, B4, B5 y B6. Acá. ¿Qué tenemos? Datos de lesión, porque está alterado el ST. Y se está manifestando con infradesnivel. En esta situación, la cara afectada es B5, B6, la cara lateral baja. B4 tiene que estar junto con B3 para hablar de la cara anterior, pero fíjense cómo B4 ya está comenzando. B3, si es que el paciente no es atendido de forma pronta, oportuna, no se da un tratamiento adecuado, una derivación, una unidad coronaria, pues también se va a afectar B3 y B4 y va a afectar la cara
va a afectar la cara anterior. Aquí, por ejemplo, vamos a ver otra imagen, ¿sí? Fíjense que acá se está manifestando por B2, fíjense, un infra y un infradesnivel en B3. En las precordiales se puede verificar que hay un infradesnivel, ¿no? ¿Por qué? Porque mi segmento ST, que es este, que lo voy a remarcar en rojo, está debajo de la línea basal. Esta que voy a hacer en línea punteada es la línea basal. Y fíjense cuántos cuadraditos está por debajo de esto. 1, 2, 3, 4 cuadraditos, ¿no? Hemos dicho que puede ser normal hasta un cuadradito, pero en esta situación son 4 cuadraditos. Entonces, esto sí es considerado un infradesnivel. Acá, por ejemplo, las flechas ya nos van limitando en B1, en B2 y en B3. B4, si no se atiende al paciente, va a comenzar a manifestarse. Pero además, este paciente de afectar la cara septal, que es B1 y B2, ¿sí? Tiene un bloqueo de rama derecha. Recuerden ustedes, esta imagen de orejas de conejo de R', pues es sugestiva de un bloqueo de rama derecha, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta que hay pacientes con bloqueos de rama derecha que pueden infartarse, como también van a encontrar pacientes con datos de bloqueo de rama izquierda que también van a llegar a infartarse. Obviamente es más complicado poder valorar a un paciente con bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué? Porque ellos incluso por ese trastorno de repolarización asimila que tienen un supradesnivel. ¿Sí? Vamos a ver más adelante igual de esta forma, pero lo que quiero que entiendan es que igual pacientes con datos de bloqueo de rama pueden llegar a presentar esta imagen de infradesnivel. ¿Sí? A veces uno piensa que este infradesnivel o la T negativa en B1 cuando hay datos de bloqueo de rama derecha puede ser normal y sí, pero solamente en B1. En B2 y en B3 no debe verse esa imagen. O incluso si nosotros buscamos una imagen en espejo, deberíamos ver B6 y aquí tendría que haber, si esto fuera simplemente por un trastorno de repolarización, también podríamos identificar que existe elevación del ST y en esta situación no existe. Por lo tanto, este paciente con datos de bloqueo de rama derecha, pues está infartado. Esta es otra imagen. Fíjense las derivaciones precordiales. B3, B4, B5 está comenzando, ¿no? Pero principalmente es B3, B4, es decir, la cara anterior. ¿Y qué es? Si la T se ve afectada, es isquemia. Pero en esta situación, mi ST es la afectada y por lo tanto, solamente esto hace referencia a lesión. ¿Sí? Fíjense que después no tengo otra alteración más llamativa. Quizás B1 y B2 está comenzando a elevarse, pero lo más llamativo es en B3. Fíjense qué tan alto está este supradesnivel. Acá, eso es el punto J. Fíjense de la línea basal, ¿cuántos cuadraditos? 5, 6, 7, 8, casi 9 cuadraditos se ha elevado. Entonces es muy alto, ¿no? Entonces esto ya es considerado un supradesnivel B3, B4. ST, datos de lesión y se ve afectada la cara anterior. Acá vamos a volver a recalcar para que ustedes se graben estas imágenes. Cuando vean el electrocardiograma, busquen directamente, asimilen, recuerden esta imagen en la que les estamos mostrando de supradesnivel y de infradesnivel para recordar cómo se ve, ¿no? La imagen superior nos demuestra una ST deprimida, un infradesnivel. Si ustedes se fijan, en línea punteada hemos remarcado la cantidad de cuadraditos que debería tener, o sea, a la qué altura debería estar. Y fíjense que es 1, 2, 3, 4, casi 5 cuadraditos de diferencia a la línea basal de infradesnivel. Mientras que en la imagen inferior podemos ver un supradesnivel. Voy a marcar dónde debería estar normalmente el ST y fíjense cuántos cuadraditos se ha elevado. Acá está.
¿sí? Son 5, 6, 7 cuadraditos que se ha incrementado, ¿no? Es un supradesnivel. Acá vemos ST alterada y por lo tanto hay datos de lesión. Ahora, si a esto vamos a llegar, esta es prácticamente una tabla comparativa y eso es algo que ustedes van a escuchar. Incluso a veces les preguntan en el hospital, ¿se trata de un infarto? ¿Es subepidérmico? ¿Es subendocárdico? ¿Es isquémico? ¿Es lesión, daño, etcétera? Entonces, ¿cómo vamos a determinar? Nosotros tomamos en cuenta esta pequeña tabla, ¿sí? Vamos a colocar subepicárdica y subendocárdica. ¿A qué hace referencia? Debajo de cada uno de ellos voy a remarcar. Subendocárdico, obviamente nos menciona a la parte del endocardio, la primera porción. Quiere decir que solamente un sector del endocardio es el afectado, ¿sí? Pero por el otro sector todavía continúa el flujo sanguíneo. Mientras que el subepicardio, aquí voy a hacer una imagen, todo ese sector está siendo afectado. ¿Sí? Subendocárdico, fíjense, es una parte, subepicárdico es toda esa región. ¿Cómo se manifiesta en el electrocardiograma esto? ¿Cómo lo vamos a evidenciar? Principalmente vamos a encontrar, hemos dicho, alteración ST. Lo primero que buscamos es dato de lesión. Y fíjense, cuando ustedes encuentren una ST elevada, estamos hablando de un supradesnivel. Y este supradesnivel, pues, se asocia a una lesión subepicárdica. Mientras que el infradesnivel se asocia a una lesión, principalmente es manifestada por infradesnivel del ST, del subendocardio. Entonces, ¿cuál de estos dos tendrá que llamar más su atención? Pues este supradesnivel, que se asocia más a un subepicárdico y por lo tanto es gran sector que se ve comprometido en el flujo sanguíneo. Y si hablamos de las ondas T, por eso es importante, fíjense que si en la lesión no hemos podido detectarla, la onda T va a manifestar datos de isquemia y lo hace generalmente por una onda T negativa, la cual es simétrica. Al decir simétrica, tanto la primera parte que desciende y la otra mitad que va ascendiendo, pues deben ser iguales, idénticas. Y esto me habla T negativa de una lesión subepicárdica, ¿no? Datos de isquemia. En cambio, puede aparecerles en las primeras horas, y realmente es difícil encontrar esto, pero al inicio puede aparecer las ondas T hiperagudas, ondas T picudas que están relacionadas a los síndromes coronarios, pero esta onda T picuda alta de la onda T se asocia a esta lesión subendocárdica. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que más nos interesa? Está datos de supradesnivel y ondas T negativas que se asocian a una lesión subepicárdica. ¿De acuerdo? Fíjense que ese es de mayor importancia porque todo el sector está comprometiéndome la irrigación. Mientras que el subendocárdico solamente es un sector, pero todavía persiste el paso, la irrigación, flujo, todavía por otra colateral. ¿De acuerdo? Entonces, eso grábense, va a ir recordando cuando ustedes busquen supra, infradesnivel, ondas T negativas. Las ondas T hiperagudas es difícil que encuentren. Prácticamente el paciente tendría que estar en la sala de emergencia y en ese momento comenzar a manifestar el dolor, comenzar a infartarse y ahí recién podríamos identificar estas ondas T picudas hiperagudas que se ven en el síndrome coronario. Entonces, recuerden eso, va a presentarse estas ondas T hiperagudas en las primeras horas principalmente, ¿no? Son signos precoces, un signo precoz de que este paciente se esté infartando, ¿sí? Y luego, pues obviamente puede llegar a manifestarse alteración del ST, que si llegan a rectificar, etc. Pero lo que quiero que recuerden es que estas ondas T muchas veces no lo van a poder evidenciar, porque como les digo, es prácticamente en las primeras horas, a veces en la primera hora que se puede manifestar. Lo más común que nosotros llegamos a ver son las alteraciones a nivel del ST, tanto supra o infradesnivel, como también la onda T negativa. Obviamente eso en una cara específica del electrocardiograma. Ahora,
También puede haber elevación del ST en la pericarditis y hay una diferencia, quizás no es muy marcada, a veces no es tan fácil como se puede ver en la imagen y reconocer cuando se trata de infarto y cuando se trata de una elevación de ST por pericarditis, ¿no? Si ustedes se fijan en la imagen tenemos un supradesnivel que si somos un poco imaginativos asemeja a una carita triste. Acá igual podemos correlacionar con la imagen. Esto quiere decir que este paciente pues está presentando un supradesnivel. Es un síndrome coronario agudo de tipo de infarto agudo de miocardio con elevación de ST. Recuerden la carita triste, ¿no? Fíjense cómo emula esa parte. Esto obviamente es más para facilitarnos el conocimiento. Mientras que en una pericarditis, fíjense, asemeja como si estuviera sonriendo. Y es la flecha voy a demarcar, la imagen inferior izquierda, pues se correlaciona con la imagen superior derecha, ¿no? Una carita sonriente. ¿Por qué? Porque ese paciente no se está infartando, sino se trata de pericarditis. ¿Y cómo puedo apoyar? Recuerden que cuando hablábamos de pericarditis, y lo vamos a volver a repetir, cuando hay supra, también existe depresión del ST, y eso es propio de la pericarditis. Entonces, esta imagen es compatible con una pericarditis con la primera etapa, donde se ve esta depresión de PR con elevación de ST. Entonces, eso también les va a ayudar a ustedes a poder diferenciar para que tampoco consideren que todos los supras o todas las elevaciones de ST necesariamente son sinónimo de infarto. Esta otra imagen me va a servir para poder hacer ese reconocimiento. Nuevamente, tenemos la derivación de 2, donde se puede observar que existe elevación de ST, pero fíjense, mi PR está normal, entonces esto, y fíjense cómo podemos asemejar que se tratara de una cara triste, obviamente siendo imaginativos. Entonces esto sí está correlacionado con infarto de miocardio, mientras que en la imagen inferior podemos ver que sí existe elevación de ST, pero a la vez también existe depresión de PR. Y esto, si quieren, podemos asemejar a una carita sonriente, que es más propia de la pericarditis. Obviamente estas son pautas, imágenes que ustedes tienen que ir reconociendo, asimilando los electrocardiogramas para poder determinar si es compatible con infarto, si es compatible con pericarditis, etc. Ahora, un paciente con bloqueo de rama izquierda también se puede infartar, pero muchas veces, como ustedes pueden ver en la imagen, no se trata de esto de acá, voy a marcarlo, no se trata solamente de la elevación de ST y decir, sí, se trata de un supradesnivel. Por el bloqueo de rama izquierda se presentan estos trastornos de repolarización que emulan elevación de ST, como también unas ondas T picudas o alargadas, ¿no? Pero es en el contexto de un bloqueo de rama izquierda y por un trastorno en la repolarización. Por eso es que en los pacientes con bloqueo de rama izquierda somos más cautelosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si este paciente tenemos otros electros previos de que por comentar de hace 6 meses o del año pasado y donde el electrocardiograma no mostraba o no se evidenciaba un bloqueo de rama izquierda, pero ahora sí se ve, entonces probablemente sí se trata de un infarto. Ahora, si yo no tengo datos de mi paciente, no sé realmente cómo estaba su electrocardiograma hace meses atrás o el año pasado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recurrir a unos criterios. Tenemos los criterios de Asgar-Bosa. Ahora les voy a mostrar cuáles son, ¿no? Entonces, pero tengan especialmente cuidado. Cuando ustedes vean un bloqueo de rama izquierda, fíjense, B1, esta imagen de cono de lado, no necesariamente se trata de infarto. Vamos a ver algunos aspectos para poder descartar o corroborar si realmente se trata de un infarto o no. Como también algún tipo de pacientes, ustedes van a poder ver este trazo, ¿sí? Lo que les tiene que llamar la atención en este trazo, fíjense lo que voy a ir marcando. Voy a ir marcando estas espigas. Fíjense.
Y obviamente tienen y se puede seguir viendo en la imagen. ¿A qué se refiere o qué denota esto? Pues que este paciente tiene marcapaso. ¿Sí? Y si esto fuera B1, pues puede ese ancho, imagen de cono de lado, pues podría ser un bloqueo de rama izquierda. Fíjense cómo su ST igual aparenta que se va elevando y una T de mayor amplitud. Pero ¿qué pasa? No todos los pacientes tienen, no todos los pacientes pues tienen el marcapaso visible, en algunos incluso a veces no se llega a identificar de forma plena que ese paciente tiene marcapaso. A veces incluso no hay familiares, no hay quien nos diga, pero al momento de realizar el control, el electro, nosotros vemos estas espigas. Esas son compatibles con marcapaso. Obviamente en todos los pacientes que tienen marcapaso van a poder verlas. Ahora, si no ven estas espigas en los pacientes que tienen el marcapaso, quiere decir que ese marcapaso no está funcionando. Ya no es funcional. En teoría, incluso los marcapasos deberían tener una duración de 5 años y cambiarlos después de ese tiempo. Pero en nuestro medio, pues a veces los pacientes se descuidan, no acuden a los controles, incluso los marcapasos llegan a durar 10 años y llegan a la sala porque comienzan a manifestar mayor fatigabilidad, cansancio, disnea, etcétera. ¿Y por qué es? ¿Por qué? Porque ese marcapaso se agotó ya la pila hace tiempo atrás o está comenzando a agotarse, ¿no? Entonces recuerden eso, si ustedes ven estas espigas, se trata de un marcapaso y busquen en el paciente. Normalmente siempre está colocado en la parte superior izquierda, se va a poder ver incluso la imagen del marcapaso. Entonces, en estos dos pacientes, en un paciente con bloqueo de rama izquierda y un paciente con marcapaso, pues para determinar si realmente tiene infarto, vamos a recurrir a estos criterios de Asghar-Bosa. ¿En qué consiste? Generalmente vemos las precordiales, buscamos infradesniveles, buscamos supradesniveles, incluso podemos buscar en las derivaciones bipolares, ABL o en la bipolar en la D1 o monopolar ABL, vamos a buscar elevación de ST, ¿no? Fíjense esta imagen. Por eso es que incluso, fíjense la imagen 3, para realmente considerar una elevación del segmento ST en este paciente con bloqueo de rama izquierda, debo tomar en cuenta incluso hasta 5 cuadraditos. Es lo que les comentábamos, ¿verdad? Normalmente puede ser un cuadradito en la mujer hasta 2 cuadraditos en el varón. Pero fíjense como en este paciente con bloqueo de rama izquierda se eleva hasta 5 cuadraditos. Ahora, si hablamos de infradesniveles, fíjense que tiene que ser mayor a un cuadradito. O incluso mostrar elevación de ST mayor a un cuadradito en esta derivación ABL o DU, ¿no? Esta mayor a 5 tiene que ser en las derivaciones precordiales de B1 a B3. Aquí tenemos la misma imagen, pero ya es un poco más detallada. Estos criterios de Asghar-Bosa, ¿sí? Son 3 principalmente y se va asemejando o dando un puntaje. Normalmente, acá tenemos las 3 imágenes. Vamos a buscar los supradesniveles, los infradesniveles en las precordiales, como también un supra en la derivación de 1 o de 2. En este caso, vamos a dar puntaje, pero vamos a marcar. Este va a ser el 1, en el cual tenemos que buscar en D2 si existe elevación del ST mayor a un cuadradito. El 2, en las precordiales, vamos a buscar que exista infradesnivel mayor a un cuadradito, ¿sí? Y el 3 va a ser identificar en las precordiales que esté elevado por lo menos más de 5 cuadraditos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de los criterios de Asghar-Bosa? En estos pacientes con bloqueo de rama izquierda o que están utilizando marcapasos, basta tener el 3, solito el 3, ya hace el puntaje, ya hace el diagnóstico de infarto. O deberán tener el 1 más 2 para poder decir que realmente se está infartando, ¿sí? O pueden tener el 3
fijarse en las precordiales, que se eleva más de 5 cuadraditos el ST, pues con eso ya es infarto. Pero si no identifican eso, busquen D2, tiene que haber supradesnivel mayor a un cuadradito, y en las derivaciones precordiales de B1 a B3 tiene que haber infradesnivel mayor a un cuadradito, pues ya se puede hablar igual de un síndrome coronario, de un infarto en estos pacientes que presentan bloqueo de rama izquierda. ¿Sí? Entonces, estas características son muy importantes para poder determinar. ¿Por qué? Porque en los criterios de Asgarbosa basta tener un puntaje de 3 para que realmente sea positivo. Por les decía, si ustedes solo tienen el 3, ya, ese ya es un puntaje de 3. Pero si tienen el 1 más 2, pues hacen la sumatoria de 3. Entonces, esa es la forma en la que nosotros en emergencia tenemos estos criterios para poder determinar infarto en estos dos pacientes. No lo olviden. Pacientes con bloqueo de rama izquierda y pacientes que están utilizando marcapasos. Ahora, obviamente, esto es para complementar la información. Hay escalas que también se va complementando en emergencia y ustedes las pueden revisar. Está en la guía de la cuarta definición de infarto. Les habla sobre esta Killy-Kimball para ver cómo está la afección a nivel cardíaco. Nos va a hablar también de escalas de riesgo. Tenemos la TIMI que puede ser con elevación de ST, la TIMI sin elevación de ST. Sí, como se puede observar acá, se van dando diversos puntajes para poder ver este riesgo de mortalidad que puede llegar a tener el paciente, o incluso si este paciente puede llegar a tener datos de sangrado, especialmente un síndrome coronario agudo, sin elevación de ST, es decir, un síndrome coronario agudo con ondas T negativas, se puede realizar el cruzade para poder determinar esta situación, ¿no? Entonces hay escalas que les van a ayudar. Ustedes ya con el trazo electrocardiograma, si ven alteración, pues ya pueden sospechar de infarto, van a complementar sus escalas de riesgo y obviamente todo esto, ¿para qué? Para poder determinar si esos pacientes son candidatos a las unidades coronarias o incluso cuál podría llegar a ser la mortalidad que presente estos pacientes, porque no se olviden al realizar estas escalas, toma en cuenta la edad, toma en cuenta ciertas enfermedades, etcétera, ¿no? O incluso las alteraciones que se puedan encontrar en el electrocardiograma para poder realizar estos puntajes. Bien, pasando a otra entidad, es la pericarditis. Y quiero recalcar que la pericarditis puede ser, uno puede llegar a sospechar de la pericarditis con los trazos del electrocardiograma, pero obviamente no solamente va a llegar a diagnosticar por ver el electrocardiograma. Recuerden, el electrocardiograma es un estudio complementario, está coadyuvando, como su nombre dice, complementario. Se está complementando a la clínica, a los laboratorios y a otros tipos de estudios, por ejemplo, un ecocardiograma, para poder determinar que este paciente realmente está cursando con una pericarditis. Obviamente en el electrocardiograma nosotros vamos a poder encontrar alteraciones. Obviamente cada etapa tiene su diferencia, a veces diferencian por días, semanas, eso no lo vamos a comentar ahora. Lo que sí les voy a comentar es que la pericarditis cursa por 4 etapas principalmente que pueden llegar a reconocerse y que nos van a ayudar a sospechar para poder buscar este tipo de entidad en los pacientes, ¿no? Tenemos 4 etapas. Tenemos la etapa 1. Fíjense que eso lo hemos ido comentando. Va a existir elevación de ST y depresión de PR. Eso es característico de la primera etapa de la pericarditis. Si ustedes ven esto, pues sospechen de pericarditis y complementen su diagnóstico con otros elementos, clínica, estudios complementarios, ecocardiograma, laboratorios, etc. Mientras que en la etapa 2 todavía se puede llegar a ver un supradesnivel, pero este se está normalizando. De igual manera, la depresión en ST también va normalizando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí podemos encontrar en la segunda etapa un supradesnivel, pero este es de menor medida en comparación a los que van cursando en la primera etapa. Obviamente, si la enfermedad va evolucionando, avanzando, tenemos la etapa 3, la cual se va a caracterizar principalmente por estas ondas T negativas. Y fíjense que hemos dicho que estas ondas T negativas no son simétricas. ¿Sí? No son simétricas en el trazo del electrocardiograma.
Entonces, eso tiene que ser algo que les va a ayudar a ustedes a diferenciar de una onda T negativa que se la asocia más a la isquemia en un paciente con síndrome coronario agudo de tipo de infarto agudo. Mientras que la cuarta etapa principalmente, nuestro electrocardiograma, pues ya va normalizándose. Fíjense, no vemos depresión de ST, no vemos un supradesnivel y nuestra onda T, pues está siendo normal, ¿no? Entonces vean que pueden llegar a sospechar, principalmente cuando ustedes encuentren al paciente en la etapa 1 o en la etapa 3, ¿no? Para poder llegar a complementarse, ¿sí? Para poder llegar a sospechar de este paciente cuando esté cursando con pericarditis. ¿De acuerdo? Entonces, grábense esas imágenes para que cuando ustedes vean el electrocardiograma, pues puedan recordar, a ver, cómo era la imagen de la pericarditis. Me mencionaba que la primera etapa es un supradesnivel, DST, una depresión de PR, una onda T negativa, asimétrica en la tercera etapa, etc. Entonces, ustedes vayan a recordar. Acá igual volvemos a detallar lo mismo, la primera etapa, vemos supradesnivel, depresión de PR, en la segunda etapa va mejorando, pero sigue evidenciándose esa elevación y esa afección en PR. Tercera etapa, nuestra onda T negativa, y que en la parte 4, pues nuestro electrocardiograma pues va normalizándose. Entonces, dentro de todas estas alteraciones, la primera etapa puede llegar a ser más reconocible, ¿no? Por esa conjunción del supra desnivel de ST con el infradesnivel de PR, ¿no? Eso es característico principalmente en la pericarditis. Ahora acá, por ejemplo, en esta imagen hacemos una comparación cuando hablamos de la elevación de ST con depresión del PR, ¿no? Acá se puede evidenciar en la pericarditis que existe nuestra elevación, nuestro supra, el segmento ST. Pero fíjense que no solamente está en una cara específica, sino es que esto se puede evidenciar en varias derivaciones. Y no solamente en unas. Mientras que en el infarto, la elevación de ST, esta es característica, pero está más hacia una cara, pues ya sea la cara inferior o solo se presenta una cara lateral. O sea, eso recuerda. Si ustedes van a ver ST, tiene que identificarse y encontrarse en una cara para poder hablar del infarto de miocardio con elevación de ST. Pero si vemos en la mayoría de las derivaciones, pues es más compatible que se trate o sea considerado como una pericarditis aguda, como se puede ver en las imágenes, ¿no? Esa diferencia. Recuerden, la ubicación tiene que ser en caras para que podamos determinar que realmente se trata de un síndrome coronario. Y si está en la mayor parte de las derivaciones, en las que no existe relación entre las caras, pero sí se ve en gran parte de las derivaciones, pues sí, se trata de la pericarditis aguda. Obviamente, esto de la pericarditis, como les comento, ustedes ya van a encontrar alteración en el electrocardiograma. Mediante la clínica, el paciente refiere dolor, durante la auscultación se puede sentir ese roce pericárdico que existe por la inflamación del pericardio, en la cual el paciente se siente más cómodo cuando está sentado y cuando está en decúbito refiere dolor, aumento progresivo. Entonces, lo que quiero recalcar es que este diagnóstico de pericarditis, si bien se puede sospechar por el electrocardiograma, tiene que complementarse con la clínica y otros estudios complementarios, ¿sí? Eso tómenlo muy en cuenta al momento de poder hablar de una pericarditis realmente. Bien, otra entidad en la cual quizás el electrocardiograma ¿ha sido útil? Sí, hace muchos años atrás. Con el advenimiento de la ecografía, de la ecocardiografía, pues prácticamente se ha basado en esos estudios. Hay criterios ecocardiográficos que me hablan de hipocinesia del ventrículo derecho, la cual se asocia a tromboembolismo pulmonar. Pero obviamente nosotros en la mayoría
que estamos en el servicio de emergencia, muchas veces no contamos con un ecocardiograma, no contamos quizás con el personal entrenado para poder realizar este tipo de estudios, y nuestros hospitales de recursos limitados, pues acudimos a otro tipo de estudios, acudimos a otros elementos que nos pueden ayudar a sospechar, obviamente, ¿no? Entonces, en el TEP hay criterios por la radiografía, hay criterios ecocardiográficos y también hay algunos criterios que nos pueden hacer sospechar. Pero obviamente en el trazo del electrocardiograma les vamos a ir comentando cuáles son estos. Lo que quiero recalcar es que el electrocardiograma es un examen complementario, sí, para poder diagnosticar TEP no es el ideal. Obviamente para el TEP tenemos el ecocardiograma, tenemos la angiotomografía, etc. Pero con lo que ustedes van a encontrar en el electrocardiograma, van a poder sospechar y van a poder pedirle sus estudios complementarios al paciente. Porque si ustedes no sospechan de algo, pues no van a poder llegar al diagnóstico. ¿Sí? Si bien estamos hablando de un tromboembolismo pulmonar que se debe principalmente a una obstrucción en algún punto arterial, obviamente va a afectar las arterias pulmonares por un émbolo, generalmente es un coágulo que se forma o se genera en las extremidades inferiores que al desprenderse viaja por toda la circulación eh, hasta ingresar por la vena cava inferior, participa en la circulación menor y obviamente después llega a obstruir una de las arterias pulmonares. Obviamente un factor de riesgo en estos pacientes pues es la trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, incluso en otros países, cuando hablamos de pacientes con sospecha de TEP, se realiza un protocolo de TEP, el cual consiste en una ecografía ecodoppler de extremidades inferiores, buscando cómo están las venas principalmente, ¿no? Y eso es positivo cuando realmente se encuentra algún trombo, etcétera, ¿sí? Obviamente las causas que condicionan la presencia de un tromboembolismo pulmonar escapan a nuestra finalidad del día de hoy, pero obviamente hay factores de riesgo que sí debemos tomar en cuenta, como los cardiovasculares, la hipertensión arterial, hay la cirugía en la cual los pacientes están postrados, aquellos pacientes con alguna alteración en las extremidades inferiores, que generalmente son insuficiencia venosa profunda, pacientes con neoplasia o que estén con inmovilización, periodos prolongados de hospitalización o que sean pacientes con síndrome de inmovilidad, ¿no? Que necesitan personas que les ayudan a movilizarse, a cambiar de lado, etcétera, ¿no? Hay varios factores que se encuentran dentro de estos criterios. Obviamente no los vamos a comentar, pero también ustedes tienen los criterios de Ginebra principalmente para poder determinar si ese paciente es sospechoso o no de un tromboembolismo pulmonar como tal. El electrocardiograma nos va a ayudar. Si bien estamos hablando de hospitales de recursos limitados, pues este electrocardiograma nos va a ayudar. ¿Sí? Porque no tenemos el acceso a esos estudios más avanzados para poder realizar en algunos hospitales, y más aún cuando se trata de primer nivel, áreas rurales principalmente, ¿no? Pero ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué nos va a llamar la atención de ese electrograma para que podamos sospechar de que este paciente realmente está cursando con un TEP? El dolor torácico ya, eso ya suma. Paciente con dolor torácico, como yo, hay que realizar su electrocardiograma después de haberlo monitorizado. Y si en el trazo del electrocardiograma nosotros vamos a encontrar estas características, ¿sí? Una taquicardia sinusal, es decir, que mi paciente va a estar con una frecuencia cardíaca mayor a 100, va a estar 120, 130, etc. ¿No? Es una taquicardia sinusal. Decimos sinusal cuando existe la presencia de P seguida de un complejo QRS, la onda T, y nuevamente PQRST. ¿Sí? Esa es una taquicardia sinusal con una frecuencia mayor a 100%, mayor a 100 latidos por minuto. Y acá, quizás en esta entidad, es una de las que realmente cobra importancia el cálculo o la determinación del eje cardíaco. En emergencia les decía que no necesariamente a todos los pacientes se determina el eje. Quizás en este tipo de pacientes, pues sí va a ser necesario realizar la determinación del eje. Ahora, el eje va a estar desviado a la derecha.
Mi paciente va a tener datos de bloqueo de rama derecha, como también va a tener datos de hipertrofia de ventrículo derecho. Fíjense que estas 4 características se llega a presentar en la mayor parte de los pacientes. No se presenta realmente en todos. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma no es patognomónico del TEP. Si es orientativo, sí puedo llegar a sospechar. ¿De acuerdo? Bien. Hemos dicho taquicardia sinusal. Ahora, puede ser que su paciente no tenga estos 4 elementos, tenga 3. Eso no quiere decir que no tenga. O sea, de estos 4, mientras más factores tenga, por lo menos debe tener 2 o 3 para considerar que realmente ese paciente es un sospechoso de tromboembolismo pulmonar. Es un paciente con sospecha de TEP. Ahora, taquicardia sinusal, hemos dicho, frecuencia mayor a 100. Si hablamos del eje a la derecha, aquí vamos a determinarlo. Voy a trazar sobre el mismo electrocardiograma para que podamos ver. Esta línea horizontal va a ser referencia a D1. Mi línea vertical va a ser referencia a ABF. Y hemos dicho, debemos tomar en cuenta el QRS. Si ustedes se fijan en la derivación, acá está la D1, mi QRS, acá, R y mi S. Es una S profunda, empastada. Entonces, este QRS es más negativo que positivo, porque fíjense, la onda S ocupa más cuadraditos que solo la onda R. Entonces, este paciente, la D1 es negativo, entonces se encuentra por acá. Vámonos a ABF. Tenemos nuestro complejo QRS. Fíjense que este QRS sí tiene una parte negativa, pero la parte positiva es mayor y por lo tanto vamos a considerar a mi ABF positivo. Y cuando está de este lado, pues el eje está desviado a la derecha. ¿Sí? Ahora, exactamente en qué rango está, de 90 a 180, pues no sé. Pero por lo menos ya sé que mi eje está desviado, está a la derecha. Además, dice bloqueo de rama derecha. Y para que podamos identificar bloqueos, hemos mencionado B1. ¿Y qué encontramos? Acá tenemos R y R', esta muesquita. No necesariamente tienen que ser como una oreja de conejo clásica, ¿sí? Sino que basta que ustedes vean esta R y R', pues asemeja un bloqueo de rama derecha. ¿Y por qué decimos que existe hipertrofia de ventrículo derecho? Si realizáramos el cálculo, como vamos a hacer más adelante, pues sí va a ser compatible. Porque vemos que este paciente además está acompañando de una depresión de ST y una onda T negativa. Entonces, este paciente, fíjense, tiene datos de taquicardia sinusal, eje desviado a la derecha, bloqueo de rama derecha, hipertrofia de ventrículo derecho. Acá es muy sugestivo para sospechar de TEP. Entonces recuerden estas imágenes, busquen estas imágenes, vean si el eje está desviado a la derecha, bloqueo de rama derecha. Recuerden, para TEP todo es derecha. Eje de la derecha, bloqueo de rama derecha, hipertrofia de ventrículo derecho. En la literatura, siempre nos comentan de este patrón de McQueen-White. Siempre nos dice, es característico del TEP. Pero al revisar la literatura, ustedes van a encontrar que este patrón de McQueen-White no es tan característico, que incluso hasta el 15, en alguna literatura, hasta el 20% de todos los pacientes que presentan TEP, solamente en el electrocardiograma, ese pequeño porcentaje presente. Es decir, de 100 pacientes, solo 15 van a presentar esta alteración en el electrocardiograma. ¿En qué consiste? Les vamos a comentar porque igual siempre les van a decir, les hablan S1Q3T3. Vamos a buscar la primera derivación de 1. Y ahí se manifiesta por una S profunda. Fíjense, la parte del QRS es más negativa. Su S es de mayor amplitud, fíjense. Incluso es un poquito más ancha. Luego nos vamos a la derivación de 3, donde tenemos que buscar Q y T. La Q, la presencia de Q, hemos dicho, más de 2 cuadraditos. Acá tienen la Q. La onda T debe ser negativa. Y sí, es negativa.
Ahora, recuerden eso. Hemos dicho, el patrón es S1, ¿por qué? Porque tiene que notarse más la S en la derivación 1, es Q3 de 3, ¿por qué? Porque buscando la derivación 3, vamos a buscar e identificar la onda Q patológica y la onda T negativa. Veamos si nuestro anterior electrocardiograma tiene eso. Fíjense que decía D1. Buscábamos la S y efectivamente la S es profunda en D1. Luego buscábamos D3 y acá buscábamos Q y T3. La presencia de la Q, y sí, fíjense, y remarcar, todo eso es la Q. Es más de 5 cuadraditos. Y si se fijan, su onda T es negativa. Entonces, este electrocardiograma sí es compatible con este patrón de McWhite. Entonces, tiene. Pero como les digo, no es tan característico. No piensen que todos los pacientes con TEP van a encontrar este patrón. Este patrón se presenta en 15 a 20%. Y eso lo dicen en los libros de emergencias. Lo dicen los artículos, hay manuales, guías, protocolos del manejo de TEP. Tenemos el de la guía europea, especialmente que salió el año pasado, y nos dice que no es tan alto el porcentaje. Por eso es que este patrón no es patognomónico, no es característico propiamente. ¿Por qué? Porque no se presenta en todos los pacientes, sino en un paciente en algunos pacientes. Entonces, estas características también será importante que podamos reconocerlas. En algún momento se llegue a presentar, pero esto no quiere decir que si su paciente con sospecha de TEP, dolor, taquicardia sinusal, bloqueo de rama derecha, eje desviado a la derecha, ustedes le buscan este patrón. Ah, no tiene el patrón de McWhite. Ah, entonces no debe ser TEP. No. No piensen de esa forma. Este patrón se presenta, pero es un pequeño porcentaje. Acá, de igual manera, fíjense que en D1 la S es profunda, en D3 hay la presencia de Q y tenemos también la onda T negativa. ¿Sí? Ahí está nuestro patrón. Pero además, ¿qué otro factor podríamos encontrar o qué otro elemento podemos encontrar en el electrocardiograma que me puede hacer sospechar de que este paciente está cursando con TEP? Pues vamos a fijarnos las derivaciones precordiales. Vamos a ver B1, B2, B3 principalmente, y van a fijarse que se acompaña de estas ondas T negativas, ¿sí? Como se ve aquí y como se puede evidenciar acá. Obviamente, fíjense, son ondas T que no son simétricas, no son idénticas la parte que desciende ni la que va ascendiendo. Entonces, son ondas T negativas asimétricas. Veamos en nuestra primera imagen si es que esta tiene. Y fíjense, B1 tiene, B2 tiene la onda T negativa, B3 tiene, incluso B4 tiene la onda T negativa. Estos datos de sobrecarga de volumen se asocian también a estos pacientes con tromboembolismo pulmonar. Fíjense cuántos elementos hemos encontrado. Mientras más elementos encuentren ustedes en el electrocardiograma, pues pueden llegar a sospechar más aún de que este paciente realmente está cursando con un TEP. Acá. Ahora sí, les muestro en el electrocardiograma donde vamos a buscar esas características, ¿no? Hemos dicho taquicardia sinusal y bueno, tiene una frecuencia cercana a 100 latidos por minuto, haciendo el cálculo por el papel. Tenemos nuestra, vámonos a B1, hay datos de bloqueo de rama derecha, ¿sí? Fíjense, ahí está. B2 también, coadyuva eso. Tenemos hipertrofia de ventrículo derecho, eso tendríamos que realizar el cálculo, pero además tenemos en derivaciones precordiales las ondas T negativas, fíjense. Además tenemos, veamos el eje. D1, hemos dicho, es negativo. ABF es positivo y sí, el eje está desviado a la derecha. Tengo datos del eje a la derecha, datos de taquicardia sinusal, tengo datos de bloqueo de rama derecha y aparentemente también datos de hipertrofia de ventrículo derecho. Veamos
si este electro tiene el patrón de McQueen-White. S profunda en D1 sí tiene. En D3 tiene que haber la presencia de Q y T negativa. Fíjense que en este electro, pues la onda Q no se ve prácticamente la onda Q. Pero tengo T negativa y S1. Entonces, tengo más elementos. No es el patrón clásico del S1, QT3, T3, pero tengo S1 y T3. Entonces, eso me ayuda, suma más para que podamos sospechar de esos pacientes, ¿no? Entonces, busquen esas imágenes. Fíjense que ahora ya estamos buscando imágenes patológicas. Ya no estamos buscando normalmente la PEN, la morfología de QRS, la morfología de T, no. Entonces, fíjense que ahora ya tenemos que buscar otras características para que podamos sospechar de las diferentes patologías o las diferentes entidades que puede llegar a presentarse. Acá, en este electrocardiograma, ¿sí? Vamos a buscar las mismas características, ¿no? Fíjense que en D1, pues, no tengo S, mi QRS es positiva. Mi ABF igual es positiva, entonces mi eje está normal, no está desviado. No hay T's negativas. No hay datos de bloqueo de rama derecha en B1. No hay datos de sobrecarga de volumen. Fíjense que no tengo ondas T negativas en las derivaciones precordiales. No hay T negativas. Entonces este electrocardiograma, si yo lo veo, pues no es compatible con un paciente con TEP, ¿verdad? No tengo ninguna de las características que hemos ido revisando. Obviamente acá no existe el patrón de McQueen-White. Fíjense, no hay S1, no tengo el QT, el Q3 ni el T3. No lo tengo. Entonces este electrocardiograma no es compatible con un paciente con TEP. ¿Y ven? Así de simple, pues ya hemos podido identificar. Ahora, hay otra entidad que no es tan común, pero que igual les vamos a comentar por si en algún momento la llegan a ver, es el síndrome de Brugada. Este síndrome de Brugada principalmente se debe a una arritmia ventricular que se presenta en estos pacientes con muerte súbita. Recuerden que cuando hablábamos del infarto tipo 3, pues son estos pacientes que presentan esta arritmia ventricular, que quizás durante la niñez, la adolescencia no son tan manifiestas, pero ya en la etapa adulta, los jóvenes, especialmente atletas, pues sí se llega a manifestar y generalmente se debe por alteraciones, por algún trastorno en los canales de ciertos electrolitos, una canalopatía hereditaria, donde llega a presentarse esta alteración. Si ustedes se fijan, la imagen que se ve en la pantalla, hay un supra, prácticamente es un ST bien delimitado, elevado, y de forma brusca, súbitamente, desciende hasta terminar en una onda T negativa. ¿Sí? Incluso si uno la ve, pues prácticamente se correlaciona con datos de bloqueo de rama derecha. ¿Por qué? Porque aquí está la R y acá está la R', aparentemente, ¿no? Acá es parte del ST que tenemos, que está elevado. Y obviamente nuestra T negativa. Entonces, veamos qué dicen nuestros datos. La ST por lo menos debe estar más de 2 milímetros, 2 cuadraditos de alto en las derivaciones precordiales de B1 a B3. En este caso tenemos B2. La T debe ser negativa y tener datos de bloqueo de rama derecha. Y fíjense, lo que quiero que vean, esta imagen de la Brugada prácticamente sube, sube, sube y desciende de forma brusca hasta terminar en una T negativa. Esa imagen ustedes no la van a poder encontrar en otra entidad, en un síndrome coronario, no lo van a poder ver, porque en un síndrome coronario normalmente solamente hay ST, supra o infradesnivel o T negativa, pero no están juntas. ¿Qué quiere decir? Que no van a encontrar a la par el supradesnivel y van a encontrar también la T negativa. En un síndrome coronario no, pero esto es característico de la Brugada.
Normalmente este estudio tampoco es tan antiguo, ¿sí? Tampoco hay muchos pacientes que han sido documentados. Son entre 15 a 20 pacientes, que obviamente el doctor Brugada es quien ha hecho ese estudio y por eso recibe esa denominación, ese nombre del síndrome, pero fíjense esa característica que prácticamente es un triángulo y termina en una T negativa. Esta entidad, cuando ustedes la ven, pues prácticamente se sospecha que puede llegar a ser Brugada y debe ser inmediatamente eh, si quieren interconsultar a cardiología para que pueda hacer su seguimiento y su valoración, ¿no? Pero ustedes cumplen con que ya han identificado en el electrocardiograma esta alteración y que ya después puedan ir corroborando, ¿no? Porque no se olviden, al ser una arritmia ventricular no quiere decir que todo el tiempo está presente. Hay ciertos periodos en los que realmente comienza a manifestarse y que si se tiene quizás la coincidencia de tomar el electrocardiograma en ese momento, pues se pueda detectar este síndrome de Brugada. Ahora, hay diferentes tipos de Brugada tipo 1, tipo 2, etcétera, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es que ustedes puedan reconocer en el electrocardiograma esta alteración, ¿no? Donde se ve esta elevación, prácticamente una de las ramas de bloqueo de rama derecha, se eleva, desciende la ST y termina justamente en una T negativa. Igual tenemos otras imágenes, lo que caracteriza es esa elevación y cómo termina en la T negativa. Bien, algunas perlas, como nosotros le llamamos en emergencia, son ciertos elementos que nos van a ayudar a que nosotros podamos identificar, buscar, sospechar ciertas patologías. A eso le llamamos en emergencia perlas. Y en esta viene a ser las extrasístoles. Las extrasístoles pueden encontrar en los electrocardiogramas, pero no es que una extrasístole aislada, única, pues realmente tenga una repercusión clínica, una alteración cardiológica como tal, ¿no? Generalmente estas extrasístoles son ventriculares. ¿Por qué decimos ventriculares? Porque fíjense, se forma un complejo QRS, pero no es idéntico a los que están previamente. Fíjense que acá podemos ver cómo nuestros complejos QRS tienen una forma y de repente cambia. Esta es una extrasístole ventricular y posteriormente luego se va recuperando el impulso normal del QRS, ¿no? Generalmente esto se produce porque son latidos adelantados que se dan por ciertos focos ectópicos que se pueden encontrar a nivel ventricular, ¿no? Uno aislado pues realmente no tiene mucha repercusión clínica, no es que por esta extrasístole van a mandar interconsulta, cardiología, no, es aislado. Y si no hay manifestación clínica, etcétera, pues realmente se la puede tomar como un hecho aislado nada más. Pero tenemos algunos ejemplos, parte de la terminología que quizás ustedes en algún momento hayan escuchado, ¿no? Cuando hablamos de estas extrasístoles aisladas, ¿sí? Como se ve en la imagen, todos unos ritmos QRS normales, pero hay uno que es distinto. Y que después en el resto del trazo del electrocardiograma, pues ya no se puede, ya no se evidencia. Algunas veces puede existir estas extrasístoles ventriculares que pueden estar en parejas o denominadas igual dupletes. Va un QRS normal, normal, y de repente, pues dos juntas cambian, ¿sí? O puede ser una extrasístole, una tripleta, ¿no? Ya cuando son tres o más de tres, pues ya se habla de una taquicardia, ¿no? Y aquí recién podríamos considerar que estos pacientes en los que sí presentan varias extrasístoles, ¿por qué? Porque son varios focos ectópicos los que están presentes, pues sí tendría que ser valorado por cardiología. También hay otro término que van a encontrar, el bigeminismo y el trigeminismo. El bigeminismo hace referencia a que se presenta un QRS normal y después aparece una extrasístole. Aparece un QRS normal y el segundo QRS pues da la impresión de una extrasístole. Fíjense que uno es normal y el siguiente no, pues eso se llama bigeminismo. También reciben el nombre de trigeminismo cuando van a encontrar dos QRS normales y fíjense como el tercero es el que presenta esta alteración, esta extrasístole ventricular como tal, ¿no? Son términos que quizás van a encontrar al momento de revisar o les van a preguntar en algún momento, pues ustedes ya saben a qué se refiere cuando hablemos de extrasístoles en pareja, bigeminismo, trigeminismo. Obviamente esta imagen ya la hemos visto con anterioridad. Lo que quiero que recuerden es este trazo del marcapaso.
¿no? Donde ustedes se encuentren esto, si este es un paciente que es un portador de marcapaso. Tienen que fijarse que este marcapaso se encuentre dentro de un ritmo que sea propio del nódulo sinusal, es decir, una frecuencia cardíaca de 60 a 100. Si este paciente está con una frecuencia cardíaca de 40, 50 y está con marcapaso, pues quiere decir que hay un problema, porque ese marcapaso está programado, todos los marcapasos están programados para tener una frecuencia cardíaca entre 60 a 100. Bien, vamos a hablar de los bloqueos. Los bloqueos auriculoventriculares son unas entidades que sí es común verlas, ¿sí? Al principio quizás nos cueste un poco reconocerlas. Sí, y es verdad, cuando uno no tiene la experiencia para poder reconocerlos, muchas veces no las llega a interpretar de forma adecuada. Pero a medida que ustedes van practicando, realizar mayor interpretación, buscando estas imágenes que les vamos a comentar, pues ustedes ya van a poder asociar si trata bloqueos de primer grado, de segundo grado, tipo 1, tipo 2, bloqueo de tercer grado, cuáles son los bloqueos con indicación de marcapaso, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante para que ustedes puedan ir reconociendo. Y para esto vamos a usar primero unas imágenes esquemáticas, dibujos, para que se pueda comprender y entender. Vamos a hablar del bloqueo de primer grado. ¿Sí? Fíjense ustedes que cuando veíamos el intervalo PR, luego buscábamos el segmento ST. En este caso vamos a hablar del intervalo PR, es decir, desde que comienza la onda P hasta que comienza la onda Q o la onda R, ¿no? Lo normal, hemos dicho, de nuestro intervalo PR son 3 cuadraditos. Eso es, perdón, de 3 hasta 5 cuadraditos es lo normal. ¿Sí? Eso es lo normal. O si quieren hasta 200 milisegundos. Eso es lo normal. Pero cuando es mayor a 200 milisegundos y cuando es mayor a 5 cuadraditos, obviamente en sentido horizontal, pues vemos que está prolongado el PR. ¿Sí? Fíjense esa distancia. Acá tenemos nuestra P y vean qué tan larga es hasta que pueda llegar a la E. Entonces recuerde que el bloqueo de primer grado solo se caracteriza por eso. El PR está prolongado y en todas las derivaciones se mantiene el mismo. ¿Sí? Es decir, la misma distancia de PR mayor a los 5 cuadraditos o mayor a 200 milisegundos. Y siempre esta P, si bien se prolonga, conduce una PQRS-T, PQRS-T. En ningún momento deja de conducir. Es decir, no hay unas P solitas, no, siempre es PQRS-T, PQRS-T. ¿Sí? Eso caracteriza al bloqueo de primer grado. Mientras que los bloqueos de segundo grado se caracterizan o se dividen en dos tipos. Tipo 1, MOVITS 1 o tipo 2, MOVITS 2. Fíjense en la imagen. Acá vamos delimitando cómo mi PR, ¿sí? Tiene una distancia. Pero esta PR se va prolongando. Nótense, voy dibujando líneas igual. Fíjense cómo la PR del principio, que es esta, cambia en relación a esta. Cómo va aumentando, va siendo progresiva. Hasta un punto en el que ya no conduce. Fíjense que aquí tengo mi P y ya no conduce. No hay QRS. ¿Sí? Entonces, eso es importante para determinar los bloqueos de segundo grado. Si bien en primera instancia hay P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, hay P y ya no conduce QRS. Hay una pausa y después vuelve a iniciar P, QRS, P, QRS. Pero para que sea el tipo 1, es característico que mi PR pues es progresiva. Va prolongándose de forma progresiva hasta un punto en el que ya no va a conducir.
¿sí? A eso le llamamos. Que no conduce quiere decir que no se forma el complejo QRS. Vean, ¿no? Ese es el tipo 1, recuerden. Tipo 1, PR, va prolongándose hasta un punto en el que ya no conduce. Mientras que el de tipo 2, ¿sí? El MOVITS tipo 2, la distancia de PR es igual en todos. En la misma derivación, en los siguientes complejos, etcétera, es el mismo, no cambia. Fíjense que el PR es igual, PR es igual, PR es igual, y hay un punto en el que ya no conduce. Si ustedes fijan la imagen, tenemos, aquí está nuestra P, nuestro QRS, nuestro T, y aquí tenemos la P, y no conduce, no conduce, no conduce, hasta que vuelve a aparecer la P. Es MOVITS tipo 2, ¿por qué? Porque la distancia del PR es igual en todo el trazo de la derivación que nosotros vayamos a revisar. Y eso caracteriza a el tipo 1 del tipo 2. Recuerden, tipo 1, PR va prolongándose hasta que no conduce. Tipo 2, no se prolonga, es idéntico el PR en todos hasta un punto en el que la P ya no conduce. También van a escuchar del fenómeno de Weckenbach. ¿A qué se refiere? Esta vamos a poder utilizar, ¿no? Fíjense que van a ver este fenómeno de Weckenbach que puede ser 3-1, 2-1, en esta situación 4-1. ¿Por qué es 4-1? Porque tenemos 4 P seguidas de QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, y fíjense que la quinta ya no conduce, entonces se coloca del siguiente lado, 4-1. 4 que sí conducen y una que no conduce, ¿sí? 4-1, ese es el fenómeno de Weckenbach. Acá si nosotros vemos esta imagen, hace referencia solamente viendo este electrocardiograma, el fenómeno de Weckenbach es 1, 2. Uno sí conduce la P, QRS, y hay 2 P's que no conducen. Entonces, a eso se refiere por si acaso el fenómeno de Weckenbach. Cuando vean 3-1, 2-1, 1-2, a eso se refiere. A cuántas P's se siguen de QRS, y el siguiente número es cuántas P's ya no conducen. El bloqueo de tercer grado, pues prácticamente aquí existe ya ya no hay una armonía, ¿sí? Ya no existe esa sincronía como tal. ¿Qué es lo que pasa? La onda P va a seguir su propio camino y el complejo QRS igual sigue su propio camino. Si ustedes buscan solamente las ondas P, y aquí lo voy a marcar en la parte superior primero de la imagen, P, fíjense, aquí tengo P, luego tengo otra P, luego hay otra P, hay otra P y hay otra P. Prácticamente es casi la misma distancia entre P, P, P. En la parte inferior, desde QRS, aquí, QRS también marca, o sea, fíjense que están sobreponiéndose, solapándose, pero la P va por su propio camino y el QRS, que es el ritmo ventricular, también va por su propio camino. Cada una va distinto, pero es un ritmo regular para cada uno. Entre P y P es la misma distancia, entre R y R es la misma distancia, ¿no? Entonces, estos pacientes con bloqueo de tercer grado son candidatos a marcapaso, mientras que los pacientes con bloqueo de segundo grado, MOVITS 2, también son candidatos a marcapaso. Esos dos, recuerden, son candidatos a marcapaso. Acá también tenemos otra imagen donde se puede evidenciar el bloqueo de primer grado, segundo grado y tercer grado. Primer grado, hemos dicho, PR prolongado más de 200 milisegundos, más de 5 cuadraditos. Bloqueo de segundo grado puede ser MOVITS tipo 1, puede ser MOVITS tipo 2, como se ve acá en la imagen, y nuestro fenómeno de Weckenbach, ¿no? Acá, por ejemplo, dice 2-1, que quiere decir que tenemos dos PQRS que siguen y el tercero pues ya no conduce, ¿sí? A eso se refiere. Bien, en el bloqueo de primer grado, recuerden, mi PR pues se va prolongando hasta que una ya no conduce. Mientras que el tipo 2, todas mis PR son iguales y hasta un punto en el que ya no conduce.
El bloqueo de tercer grado, la P va por su propio camino y el QRS va por su propio camino. Cada uno es independiente, pero tienen que recordar que son regulares. Entre P y P es la misma distancia. Entre R y R es la misma distancia. Esta imagen igual nos va a servir para recordar este aspecto. Bloqueos auriculoventriculares de primer, segundo y tercer grado. El bloqueo de primer grado, PR prolongado, más de 5 cuadraditos, más de 200 milisegundos. Acá igual está descrito. El bloqueo de segundo grado tenemos MOVIT 1, MOVIT 2. MOVIT 1, mi PR es la que va prolongándose en el tipo 1. En el tipo 2, mi PR se mantiene igual en todos hasta un punto en el que ya no conduce. Y el bloqueo de tercer grado, les hemos dicho, las P's van por su propio camino y el complejo QRS va por su propio camino. Aquí otra imagen donde también vamos a recordar los bloqueos. Otra vez, primer grado, más de 5 cuadraditos. Segundo grado, MOVIT 1, mi PR va ensanchándose progresivamente hasta un punto en el que ya no conduce mi P. Segundo grado, MOVIT 2, todos mis intervalos PR son idénticos sin prolongarse hasta un punto en el que la P ya no conduce. Y el de tercer grado, hemos dicho, las ondas P van por su propio camino y el complejo QRS va por su propio camino, pero mantienen un ritmo regular. Bien, vamos a hablar de los bloqueos de rama. Y ayer ya hicimos introducción a estos bloqueos de rama. Recuerden que el bloqueo de rama se puede buscar en B1. El bloqueo de rama derecha, tenemos esta imagen de las orejas de conejo, como ustedes pueden ver acá, la R'. En algunos se va a manifestar de esta forma, en algunos van a poder ver de esta otra forma, o en algunos simplemente con una pequeña muesquita, ¿sí? Ambas son datos de bloqueos de rama derecha. Mientras que el bloqueo de rama izquierda generalmente asemeja esta imagen del cono de un helado, en la cual se puede ver un QS, ¿no? Una S profunda y ancha. A veces un poco empastado, ¿no? Pero eso va a ser característico que ustedes pueden ver solamente en la derivación B1. Ahí es donde nosotros buscamos los bloqueos de rama. Aquí, por ejemplo, les hemos dicho el bloqueo de rama derecha, si bien tiene su R, S y vuelve a presentar R, ¿por qué? Porque si se bloquea una de las ramas, el impulso llega, pero por el otro lado tiene que dar toda una vuelta completa y por lo tanto se vuelve a manifestar la R, ¿no? Y de esta forma, cuando hay hipertrofia también puede haber un descenso del ST y terminar en una onda T negativa. Incluso esta imagen nosotros llamamos espejo. Si en B1 veo estas características, en B6, si veo T negativa, en B6 debe ser mi T positiva, por si acaso. Y si se fijan, puede ser un complejo QRS ancho. Cuando mi QRS sea mayor a los 3 cuadraditos, mayor a 120 milisegundos, pues estamos hablando de un bloqueo completo. Y en este caso, de bloqueo completo de rama derecha. Aquí otra imagen en B1 donde nosotros podemos evidenciar esta situación, donde prácticamente son 2, 3 cuadraditos, ¿no? Y es un poquito más, o sea, hay más de 120 milisegundos y por lo tanto es un bloqueo de rama derecha completo. Mientras que el bloqueo de rama izquierda, como ustedes pueden ver en la imagen derecha de su pantalla, en B1, tenemos esta imagen. Puede ser una pequeña muesquita R o directamente QS, cono de helado. Y debo ver en B6 esta imagen, esta pequeña muesquita. Ojo, esta muesquita, si ustedes la ven en otra derivación que no sea B1, pues no corresponde a un bloqueo de rama derecha. Tienen que ver esa muesquita en B1 para decir que realmente se trata de un bloqueo de rama derecha. Si la ven en otra derivación, por ejemplo en B6, no se trata de bloqueo de rama derecha. Esta situación es una imagen en espejo del bloqueo de rama izquierda. ¿Sí? Eso para poder detallar
que esto se debe incluso más a un trastorno de repolarización y es por eso que tiene incluso esta T negativa, ¿no? Igual en B1 se ve una T negativa, pero eso es por un trastorno de la repolarización. Cuando ustedes vean esto, es más probable que ese paciente tenga datos de hipertrofia del ventrículo derecho en esta situación, cuando es bloqueo de rama derecha, y cuando ustedes vean en el bloqueo de rama izquierda un supradesnivel, pues es más compatible que exista hipertrofia del ventrículo izquierdo cuando exista esta imagen de supradesnivel en la precordial en bloqueo de rama izquierda, ¿no? Y de ahí la importancia de realizar nuestros criterios de Asghar-Borsa a estos pacientes con bloqueo de rama izquierda. Que igual vemos en la imagen B1, una imagen, un cono de lado, bloqueo de rama izquierda. ¿Sí? Ahora, las hipertrofias en emergencia casi no las detallamos, no las llegamos a determinar en pleno, pero sí va a ser importante que ustedes puedan llegar a calcularlas, a realizarlas. Existen varias clasificaciones, incluso existen varios criterios. Nosotros les vamos a comentar algunos de ellos, no todos, obviamente, pero que sí les pueden ser útiles porque por su fácil eh, memorización, que ustedes puedan recordarlas fácilmente para poder determinar si es de hipertrofia. Obviamente, si hablamos de hipertrofia, estamos hablando de crecimiento, aumento de volumen de uno de los ventrículos, principalmente, ya sea derecho o izquierdo. Este, por ejemplo, es el primero que vamos a revisar. Es el índice de Cabrera. El índice de Cabrera me ayuda a determinar si existen datos de crecimiento del ventrículo derecho, es decir, hipertrofia del ventrículo derecho como tal. Y veamos que para esto debemos siempre trabajar en B1. Fíjense, estamos trabajando en la derivación precordial B1. Y debemos realizar, si ustedes se fijan, tenemos marcado la R y la S. Y acá solo debemos contar los cuadraditos. No debemos medir su amplitud, su voltaje, su duración, nada. Solamente debemos medirlas en cuadraditos. ¿Cuánto tiene de alto o cuánto es en tamaño? Nada más. Esta es la fórmula, fíjense, la voy a remarcar del índice de Cabrera, R y la S. Y si ven la imagen, ya tenemos cuántos cuadraditos corresponden. La fórmula para el índice de Cabrera es la siguiente. Tomamos en cuenta a la onda R y la vamos a dividir entre la sumatoria de la onda R más S. En esta situación, si tomamos en cuenta los valores que tiene nuestra imagen, pues la onda R es 13 y la onda S es 4. Entonces, en la parte superior vamos a reemplazar simplemente valores. En R colocamos 13. Y en la parte inferior, R es 13 y la S corresponde a 4. Entonces, vamos a dividir 13 entre 17. Y 13 dividido entre 17, pues me da 0,76. ¿Qué quiere decir esto? Como punto de corte el índice de Cabrera me da hasta 0,5. Si tengo cifras mayores a 0,5, entonces sí es compatible con hipertrofia del ventrículo derecho y eso sí se relaciona, ¿no? Por eso es que tiene su onda T negativa. Fíjense que haciendo este cálculo, pues acá me da 0,76 y ese es un número mayor a los 0,5 que me da como punto de corte para el índice de Cabrera. Entonces, recuerden esto, cuando ustedes sospechen de bloqueo de rama derecha, pues debemos realizar este cálculo. Es fácil recordar el índice de Cabrera, es la sumatoria, es la onda R dividido entre la sumatoria de R más S y como punto de corte me da hasta 0,5. Cifras mayores a 0,5 me habla de hipertrofia del ventrículo derecho como tal. Bien, existe otro índice, el de Sokolov-Lyon.
este me ayuda a determinar si existe hipertrofia del ventrículo izquierdo. Parte de la literatura menciona que tiene una alta especificidad para el diagnóstico de este índice, pero si ustedes van revisando, hay más índices que van apareciendo y que algunos incluso se han puesto en tela de juicio si son mejores que el Sokolov o tienen mayor especificidad que el Sokolov, ¿no? ¿Pero en qué consiste el Sokolov? Fíjense que igual seguimos trabajando con la derivación B1 y en este caso podemos trabajar con la B5 o la B6 y vamos a ver de qué depende. Recuerden que los cálculos siempre para hacer esto de las hipertrofias se debe determinar por los cuadraditos. En este caso, fíjense cuál es la fórmula de Sokolov-Lyon, es la siguiente. Debemos realizar una sumatoria del valor de S en B1 más el valor de R de B5 o B6. Y en esta situación, por eso nos dan dos opciones, B5 o B6. Debemos elegir el que tiene mayor tamaño. En este caso, fíjense, B5 es 12 milímetros, B6 es 10 milímetros. Entonces, yo voy a elegir para mi sumatoria el de 12 milímetros. ¿Sí? Entonces, acá igual ya está, tengo los valores de referencia. S en B1 es 25 en esta imagen, ¿verdad? Más el valor de R en B5, que es el de mayor tamaño. Entonces, 25 más 12 me da 37. Y si nosotros nos tomamos como punto de corte, me da hasta 35 milímetros, es normal. Pero si tengo cifras superiores a 35, pues sí puedo hablar de datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo que ocurre en esta imagen. Esta imagen me da una cifra al realizar la sumatoria de S en B1 más R de B5 me da 37. Entonces es una cifra mayor a 35 y por lo tanto es compatible con una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Eso tenemos como el índice Sokolov. Tenemos otros índices, por ejemplo el de Lewis, que quizás ya no es tan común utilizarlo, pero la ventaja de Lewis, si bien la fórmula es un poco más compleja, este índice me ayuda a determinar al mismo tiempo si existe hipertrofia del ventrículo derecho o hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esa es la ventaja de este índice de Lewis. Bien, pero para el índice de Lewis utilizamos las derivaciones bipolares de 1 y de 3. Atiéndanme en este punto. Vean que esta es la fórmula y consiste en la siguiente. R, la onda R, ¿cuánto mide? Igual en milímetros, en cuadraditos estamos realizando el cálculo. R, ¿cuántos cuadraditos tiene? R en D1 más la S de 3. Fíjense que primero debo medir, ¿no? El valor en altura de la onda R en D1 más el valor de S, si quieren en profundidad, en D3, ¿no? Eso en primera instancia. Debo restar de la sumatoria de S en D1, ¿sí? Más el R de D3. Entonces, me va a dar una cifra. Y si esa cifra es inferior a menos 14 milímetros, pues se trata de hipertrofia de ventrículo derecho. Pero si tengo una cifra positiva mayor a 17 milímetros, pues es compatible con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por les comentaba, esta fórmula es un poco más larga, como se ve en la imagen, pero me puede servir para ambos. Y vamos a ver que acá, por ejemplo, ya se ha delimitado y ya tenemos los números, ¿no? Y fíjense que se ha hecho un reemplazo de cuánto mide en altura R en D1, cuánto tiene de profundidad o de tamaño la onda S en D3, menos
el tamaño de la S en D1 más la R en D3. Entonces ustedes siguen, hacen el reemplazo correspondiente y fíjense que en esta situación, haciendo el reemplazo en la imagen, me da una cifra de menos 22. Por lo tanto, es una cifra inferior a menos 14. Por lo tanto, este paciente tiene datos de hipertrofia de ventrículo derecho, ¿no? Entonces, vean, esa es la ventaja del índice de Lewis. Pero que, como les digo, teniendo al Cabrera para hipertrofia del ventrículo izquierdo y al Sokolov teniendo para datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, pues se realizan estos, ¿no? Y por lo tanto el Lewis se lo está relegando prácticamente, o incluso muchos ya no lo toman en cuenta por la complejidad que representa realizar su sumatoria y recordar realmente la fórmula del índice de Lewis, ¿no? Que es más fácil recordar la del índice de Cabrera o del índice de Sokolov, ¿no? Entonces, esas fórmulas ustedes pueden aplicarlas, pueden utilizarlas al momento de realizar su interpretación de los electrocardiogramas y cuando les pidan que determinen si es que tiene hipertrofia o no. Como les digo, hipertrofias en emergencias nosotros no determinamos, pero quizás cuando estén en algún hospital, en salas de internación, etcétera, y puedan ya realizarlo con mayor calma si existe o no datos de hipertrofia. Bien, en cuanto a las taquicardias, podemos mencionar en la interpretación del electrocardiograma tenemos taquicardias con QRS ancho y de QRS angosto. ¿Qué quiere decir esto? Que la taquicardia la vamos a dividir en aquellas que tengan un QRS mayor a los 120 milisegundos y aquellas que no tengan un valor mayor a 120 milisegundos. O si quieren en cuadraditos, aquellas taquicardias que son mayores a 3 cuadraditos y aquellas taquicardias que no son mayores a los 3 cuadraditos. Entonces, comencemos por una de las taquicardias que tienen el QRS normal, no es ancho, y es la fibrilación auricular. ¿Por qué se caracteriza este ritmo? Principalmente es un ritmo irregular. Si ustedes se fijan en la imagen, entre R y R, fíjense, pues no es igual. La distancia entre R y R es distinta y no solamente en la misma derivación, sino en todas las derivaciones, pues no es idéntico el ritmo. Es un ritmo irregular para comenzar. Ahora, la característica principal es que no existe la onda P. No hay onda P. Fíjense, no tenemos onda P. Hay una pequeña muesquita que puede aparecer, pero no es la onda P. Entonces, eso es lo que caracteriza. Fibrilación auricular, que no existe la onda P. Hay otras características más. Número 1 es que no exista P. La otra característica es que entre R y R no es equidistante, no es igual. ¿Sí? La otra característica es que el QRS está dentro de parámetros normales. Si bien existen tipos de fibrilación auricular, la que nos interesa en emergencia es la fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, que quiere decir aquella que mide o que tiene una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. Esa sí es una emergencia. Tenemos que corregir, ya sea con digital, amiodarona, etcétera. Es una emergencia y lo realizamos, pero se tiene que corregir. No es bueno que mi paciente tenga una fibrilación auricular mayor a 100 latidos por minuto. Ahora, ¿a qué se debe la fibrilación? Si ustedes recuerdan, veíamos esta imagen el día de ayer. Todo surge del nodo sinusal. Parte al nódulo auriculoventricular, de ahí a las de His, a las fibras de Purkinje, etc. Pero en la fibrilación auricular ocurre esto. Si bien el impulso surge del nodo sinusal, hay focos ectópicos que se van presentando en las aurículas, lo cual no, prácticamente van estimulando y no le da el tiempo para poder determinar
o cuantificar cuál realmente corresponde a la aurícula. Por eso es que la fibrilación auricular no se identifica las ondas P, que son las que representan a la despolarización auricular. Causas pueden ser hipertensión arterial mal controlada, enfermedades coronarias, valvulopatías, miocarditis. Hay un montón de entidades que pueden llegar a presentar, a causar, originar o condicionar la fibrilación auricular, como también pacientes con insuficiencia cardíaca pueden llegar a presentar. ¿Sí? Esta solamente para comentar la clasificación. Hay fibrilación auricular paroxística, persistente, persistente de larga duración o permanente. Entonces, esto será importante igual en el contexto del paciente. Ustedes puede ser que ya han reconocido que ese electrocardiograma tiene un trazo compatible con fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque no tiene onda P, es un ritmo irregular, entre R y R no es equidistante y el QRS pues no es ancho, ¿no? Entonces, todas las características nos ayudan a determinar que realmente se trata de una fibrilación auricular. El flutter es otra entidad. Fíjense que acá las ondas P han sido reemplazadas por estas ondas F, como ustedes pueden ver en la imagen. Fíjense estas muescas y lo mismo, se producen por focos ectópicos, ¿no? Que obviamente acá son en mayor medida y por eso es que van representando estas ondas Fs. Incluso el flutter en la literatura menciona que se caracteriza por frecuencias altas, 250 hasta 300 incluso, hay alguna literatura que va a mencionar. Generalmente este es un tipo de arritmia auricular y se da por fenómenos de reentrada, ¿no? Entonces, la fibrilación auricular, el flutter, son QRS angostos, obviamente hay taquicardia en ambos, etcétera. Puede presentarse estas dos entidades de QRS angosto, ¿ya? Obviamente la fibrilación auricular no es la misma que el flutter, no son idénticos, no son sinónimos, por si acaso, eso solamente para recalcar. Fíjense en la imagen superior, ustedes van a poder identificar que no existe la onda P. No existe onda P, el ritmo es irregular, ¿sí? Entre R y R, mientras que en la parte inferior, fíjense que estas ondas son las ondas F, no son las ondas P, las que normalmente existen en el electro, ¿no? Entonces, esto es un flutter, ¿no? Entonces, para poder hacer esa diferencia. Dentro de tenemos otros ritmos, generalmente son los ritmos de paro. Estas sí tienen QRS anchos y ustedes habrán de recordar que durante la reanimación cardiopulmonar se tiene dos ritmos que sí son desfibrilables. Estas taquicardias de QRS ancho. ¿Cuáles son estas? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, que son ritmos de paro prácticamente. Y obviamente al encontrar esos ritmos, pues no vamos a poder encontrar un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque este paciente pues está en paro prácticamente. Entonces no es que vamos a encontrar la FB y la taquicardia ventricular. Raras veces las vamos a poder identificar, pero muchas veces directamente se las ve en el monitor para poder identificar esa alteración. En cuanto a las bradicardias, en el electrocardiograma solo tienen que llamarnos la atención aquella bradicardia que tenga una frecuencia inferior a 30. Las frecuencias entre 20 a 30 pues son frecuencias mortales y más aún si este paciente está utilizando marcapaso, es un paciente con una cardiopatía, una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Con un corazón 4/4, etcétera. Entonces, en esos pacientes sí será importante la bradicardia, ¿no? Pero después para la interpretación, pues obviamente en el cálculo de la frecuencia por el papel, pues ya podemos determinar, recuerden ustedes, tenemos 300, 150, 100, 75, 60, y a partir de ahí pues va descendiendo nuestra frecuencia hasta 50, 40, 30, etcétera, ¿no? Entonces eso solamente para ir complementando. Bien. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes sobre el electrocardiograma. La parte de patologías. Obviamente no hemos podido abarcar quizás todas
las patologías